Hola, ¿qué tal mi amigo y hermano? Bienvenido una vez más a este día domingo a estudiar la palabra de Dios juntamente con nosotros. Y es un privilegio para mí compartirla una vez más y estar concluyendo con este hermoso capítulo 13 del libro de Hebreos, en donde te invito a abrirla, por favor. Hebreos capítulo 13. Y antes de entrar en la lectura de la palabra de Dios, tengamos un momento de oración. Padre bendito y amado, gracias te damos por tu amor y misericordia. Gracias, Padre, por todos estos tiempos que hemos estado estudiando tu palabra bendita en el libro de los Hebreos. Y gracias por todo lo que tú nos has enseñado y lo que nos enseñarás hoy también. Una vez más me pongo en tus manos para ser usado por ti, para tu honra y para tu gloria, y que el nombre del Señor Jesucristo sea exaltado y tu palabra bendita también, porque ella es inspirada por Dios y útil para enseñar a los hermanos. Así que, Padre, en tus manos me pongo una vez más, como también te ruego, Padre mío, por cada uno de los amigos hermanos que verán o están viendo este mensaje. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. En Hebreos capítulo 13, versículos 18 al 21, vamos a estar mirando en este momento. Hebreos capítulo 13, versículos 18 al 21. Observemos lo que dice la palabra de Dios aquí. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí la escritura, la palabra de Dios nos enseña muchas cosas hermosas e interesantes. Le he llamado para este día al mensaje orando por lo bueno. Orando por lo bueno. Es interesante aquí que el apóstol comienza diciendo en este párrafo, en este texto, orad por nosotros. La verdad es que en una iglesia el pastor es el más atacado por el diablo. El pastor es el blanco preferido del diablo. Y eso yo lo he visto siempre, aún en la práctica, cumpliéndose lo que la escritura, la palabra de Dios nos enseña. De hecho, en su mayoría de los hermanos que salieron el último tiempo de nuestra iglesia, han estado hablando mal de mí y también de otros hermanos que componen nuestra iglesia. Y es triste aquellos, porque a la gran mayoría yo lo conozco muy bien. Pero la cosa es así. El hombre muchas veces se deja llevar por lo que vamos a estudiar en este párrafo. El diablo, mi hermano, mi amigo, si tuvo la osadía de tentar a Cristo para que Cristo hiciera lo malo, ¿cuánto más lo hará contigo o lo hará conmigo? El diablo, fíjate tú, tentó al rey David. Él conocía el punto débil de David y usó a una mujer
para poder destruir el testimonio de el único hombre en la Biblia, según la Escritura, que tenía el corazón de Dios. Así que, como dice la Escritura, el que piensa estar firme, o que está firme, mire que no caiga. Nunca debemos de confiar en nuestras propias fuerzas, porque separados de Cristo, dijo el Señor, no somos nada. Separados de Cristo, dijo Jesús, nada podéis hacer, nada bueno. Al contrario, puras cosas malas. Así que, piensa por un momento si el diablo tentó a Cristo y el diablo tentó a David para hacerlos caer. ¿Cuánto más lo hará contigo y conmigo? Así que nuestro deber es cuidarnos, orando por lo bueno. En primer lugar, vemos aquí en este hermoso pasaje por el liderazgo. La iglesia y cada creyente debe de orar por el liderazgo. En este caso, en primer lugar, por el pastor. Pues la Escritura dice, versículo 18, orad pues, dice, orad por nosotros. Nosotros. Pablo y el equipo misionero que llevaba la palabra de Dios a las personas. Y Pablo pidió oración por ellos, para que el Señor les pudiese usar para la honra y la gloria. ¿Para qué pidió Pablo oración? En el mismo versículo lo dice, al principio del 18, orad por nosotros. Dice la Biblia, pues confiamos. Qué interesante aquí. Yo veo que Pablo pidió oración por él para tener buena confianza. Para tener una confianza buena. ¿Qué mejor puesta en la obra y ministerio que el Señor le había encomendado? Buena confianza. Porque Pablo dice, orad por nosotros. Pues confiamos. Pues confiamos. Y es interesante aquí que muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, como le pasó a este joven llamado Sansón, que fue un hombre a quien Dios le dio mucha fuerza física. Y él confió mucho en sí mismo como hombre, ¿verdad? Y por la fuerza que él tenía en sí mismo, comenzó a coquetear con el diablo, a tentar al diablo, hasta que lastimosamente cayó. Entonces, tengamos cuidado con esto. Pablo dice, orar por nosotros, pues confiamos. Pero no en nosotros, sino en el Señor. Muchas veces uno, como creyente, y en este caso mío como pastor, el confiar en los hermanos, en algunos hermanos, trae consecuencias negativas. Muchos de los hermanos en que yo pasé mucho tiempo enseñando, dedicando tiempo, talento, dinero y cuanto sea, que yo confié, me fallaron, me engañaron, me mintieron y ahora
están hablando mal de mí. Y lo más triste, que muchos de ellos a veces lo hicieron en el mismo templo, sin ningún temor de Dios. Y con el paso de los años, cada vez yo he aprendido a confiar mucho más en el Señor. Pues Él, como dice la Biblia, nunca falla. Jamás. Y no te pide nada. El Señor ha mantenido mi vida, mi salud y mi ser bien, como hasta ahora, solo porque yo he aprendido a descansar en Él y a depender de Él, y no de los hombres. Porque los hombres no son lo que dicen ser. He conocido muchos a través de mi vida, personas que se dijeron creyentes, hablando muy bien de ellos, pero sin embargo, al poco tiempo de que me han dicho eso, han caído. ¿Para qué más? Para tener una buena conciencia. Volvamos por favor al versículo 18. Hebreos 13, versículo 18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. Confiamos en que tenemos buena conciencia. La palabra conciencia quiere decir buen conocimiento, con conocimiento. Pablo dijo que tenía un buen conocimiento. Uno de los errores que cometemos los creyentes es que al paso del tiempo comenzamos a confiar en el conocimiento que tenemos. Pero el conocimiento, hermanos, envanece al hombre. Hace muchos años atrás, un joven, muchos años, líder en nuestra iglesia, de repente se fumó de ella. Y yo fui a visitarle. Y yo llevaba poco tiempo, muy poquito tiempo en la iglesia. Meses en la iglesia. Y como éramos amigos, yo fui a su casa a hablarle del Señor y animarlo que regresara a la iglesia. Y él me dijo, tú no me digas nada, porque tú no sabes nada de la Biblia. Yo sé mucho más que tú. Así que tú, quédate callado. Y yo en mi ignorancia le dije, sí, yo lo sé, que no sé nada de la Biblia. Pero tú no te estás congregando. Y eso es lo que vale. Aquí vemos buen conocimiento, una buena conciencia, No debemos de confiar en el conocimiento que tenemos, porque nuestro conocimiento nos puede fallar, nos puede engañar y hacer caer, por confiar en lo que conocemos o sabemos. Y a veces, lastimosamente, en lo que tenemos o en lo que somos. ¿Sabes tú que al estudiar la Escritura, la palabra de Dios, aprendemos que Dios nunca tiene interés en lo que nosotros somos o en lo que nosotros tenemos? Lo que Él quiere es trabajar en nuestra vida sin nada. Porque muchas de las cosas que tenemos nos atan a este mundo. Muchas cosas de las que sabemos nos atan a esta tierra. Y que muchas veces impide seguir al Señor como Él quiere que lo hagamos. La conciencia va junto con el conocimiento.
¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Está limpia? ¿Está con los principios bíblicos que encontramos en la Escritura y la que nos hace vivir una vida digna del Señor Jesucristo? Es eso lo que debemos de pensar. ¿Qué más? Aquí yo veo otra cosa en este versículo precioso, versículo 18. Fíjate, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Qué interesante. Aquí veo abiertamente lo que se me ha mostrado para tener buena conducta. Conducirnos bien. Conducirnos bien. Una persona que no ha aprendido a conducirse bien en su vida no va a conducir nada. Han habido 2 personas en mi vida que me han pedido que yo les enseñe a conducir. Yo le enseñé a mucha gente a conducir. Y a ambos separados, con muchos años de diferencia, una vez le dije a ese uno y después a otro, después de años a otro, me dijo, pastor, ¿me puede enseñar a manejar? Yo le dije, yo no tengo ningún problema, pero primero necesita que tú aprendas a conducir bien tu vida. Porque si tú no sabes conducir bien tu vida primero, ¿cómo vas a conducir un automóvil? ¿Cómo? Yo he andado varias veces en diferentes países. Y me recuerdo uno en especial, en que viajamos con un conductor de ese país y él se iba por la mitad, por el medio del eje de la calzada, una carretera de doble vía. Y a veces yo, vale, ya no voy a aguantarte, que le dije, oye hermano, y estaban demarcadas las pistas. Anda por tu carril, le llaman ellos allá. Tienes que andar por tu carril, pero no andar con la mitad del auto en cada carril. Si está demarcado con mayor razón. Nosotros muchas veces vivimos como pudiera haber vivido Adán y Eva en el principio antes de ser padres. Porque no había nadie en el mundo. Estaban ellos solos. Pero cuando nosotros vivimos en una sociedad, debemos de aprender a conducirnos bien. Si cada individuo se conduciera bien y conduciera bien un automóvil, jamás tendríamos aquí accidentes y menos con muerte. Pero muchas veces nosotros no nos conducimos bien. ¿Por qué hay problemas en las iglesias? Porque el creyente quiere conducirse como él cree y él piensa. Para andar en una calle, en cada país hay reglamentos del tránsito y que son universales. Me recuerdo a un hermano en Cristo que vino aquí en otro país y vino a conocer y arrendó una van y salió con la familia, más un joven chileno. Y en una curva en el norte de Chile, en una curva y más encima con una línea continua demarcada, adelanta a un vehículo. Y más allá estaba un carabinero. Y lo hizo parar. Y el carabinero le habla. Y le dice, usted, señor, adelantó, primer error, en curva. Segundo, tenía línea continua, que dice que no debe de adelantar. Pero es que en mi país eso no significa nada. Bueno, el policía le dijo, en su país tal vez,
Pero los reglamentos del tránsito son universal en todo el mundo. Significan lo mismo. Es como las pautas, la partitura en la música. Es un lenguaje universal. No importa el país que sea, las notas significan lo mismo, la partitura dice lo mismo y cualquier músico del mundo puede interpretarlo, no importa el idioma. Así que el policía chileno tuvo que pasarle una multa, un parte, como decimos aquí, y le retuvieron su licencia de conducir. Aquí, la escritura dice, versículo 18, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Conducirnos bien en todo. No solo en la iglesia. Hay muchos creyentes que tienen el pensamiento que en la iglesia tengo que comportarme como santo y fuera de ella como demonio. Aunque he conocido creyentes que en el templo han hecho la atrocidad más grande que ustedes se puedan imaginar. Los hay. Los hay. Muchos cristianos no tienen ni respeto por el templo, por la casa del Señor. El cristiano, el verdadero cristiano. Cuando digo cristiano, es un verdadero hijo de Dios, porque no todo cristiano, no todo creyente es hijo de Dios. Hay mucha gente que dice que yo creo. Claro, como dice la Biblia, los demonios también creen y tiemblan, pero los demonios no son salvos. Los demonios no entran al cielo. Así que tenemos que tener cuidado con aquello. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, en los versículos 1 y 2. Observa lo que Pablo nos dice aquí en este hermoso pasaje. Por lo demás, hermanos, está hablando de creyentes, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Así que aquí encontramos abiertamente que el apóstol Pablo está diciéndole que cómo debemos conducirnos para agradar a Dios. Y ese es el punto, que el hombre debe de aprender a agradar a Dios. Conozco muchas iglesias que la gente tiene más temor del pastor que del Dios del pastor. Qué lástima es aquello. El apóstol Pablo continúa aconsejando, en este caso ahora a Timoteo, y escribe en su primera carta, en el capítulo 3, primera carta a Timoteo, capítulo 3, en los versículos 14 y 15, observa lo que el apóstol Pablo le dice aquí a este joven predicador Timoteo, capítulo 3, primera Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Observa, ocupa de estas cosas. ¿En qué? Las cosas del Señor, de la Escritura. Ocúpate de estas cosas. Permanece dije 14, estoy leyendo 15. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Va a decir, él, de joven Timoteo, ya era un pastor y que habían venido otros pastores de otras iglesias a formar el concilio e imponerle las manos para ordenarlo al ministerio. Hermanos, he conocido una cantidad de jóvenes y personas que ellos han querido ser pastor, pero que Dios nunca les ha llamado al ministerio.
Ellos mismos se han hecho pastores. Ellos mismos están oficiando el trabajo de un pastor, no siendo ordenado, no habiéndosele impuesto las manos. Así que tenemos que tener mucho cuidado con ello. Hay muchos hoy que se han hecho pastores a sí mismos, en que el Señor no les ha llamado. Por eso Pablo dice, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante la profecía de la imposición de las manos del presbiterio. La palabra presbiterio viene de pastores. Y cuando un pastor ha sido llamado al ministerio, se le ordena, se le interroga a ese pastor. Todos los pastores le interrogan y haciendo un montón de preguntas de la Escritura, de todo tipo de doctrina. Y después de pasar horas interrogando a ese candidato al ministerio, al pastoreado, después se tiene una reunión con toda la iglesia, con la iglesia que lo llamó al ministerio, para ordenarlo delante de toda la congregación. Una vez que han interrogado al pastor o los pastores, se les pide que salgan del lugar de la sala, del templo, el edificio donde están preguntándole. Y luego el concilio opina, decide si continuar con la ordenación o terminar allí y no ordenarlo. Y si todos dicen sí, luego ya se tenía la iglesia citada, se predica un mensaje hacia el pastor y la ordenación se hace ante los ojos de la iglesia. Todos los pastores le imponen las manos y los pastores recomiendan a la iglesia continuar con la ordenación. Y la iglesia le dice, sí, continúen. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Y dice el 15, ocúpate de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate, versículo 15, de estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Un creyente que sale de una iglesia mal no debe ser ordenado. He conocido creyentes de otras denominaciones y salieron porque en esas denominaciones no han querido ordenarle y han buscado a otras para ordenarle. De hecho, me invitaron a mí una vez a hablar con un pastor y ese pastor contó que quería ser ordenado. Yo públicamente, delante de los otros pastores. Y le dije, hermano, quiero que sepas que si a ti te ordenan algún día al ministerio, tú me puedes invitar. Pero quiero que sepas que yo no voy a imponer las manos sobre ti. Y había un montón de pastores. Yo se lo dije públicamente, no tuve ningún problema de decírselo. Entonces, ¿qué hizo el pastor? No me invitó, pues. Yo sé que no fui a esa ordenación. Y es interesante porque ha hecho cosas que no corresponden. Después uno se da cuenta y sabe. Así que lo bueno aquí es, porque Pablo, el apóstol enseñando aquí, dice, para tener una buena conducta. ¿Cómo se está conduciendo? ¿Cómo se está conduciendo? La Escritura dice, deseando conduciros bien en todo. No solamente en la iglesia, en el trabajo, en el hogar, en la calle, en donde sea. Buena conducta. El cristiano debe de conducirse bien y bíblicamente también. No solamente la gente liderazgo, no, cualquier persona
que compone la iglesia del Señor Jesucristo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 1 y 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 y 2. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones nos dimos por el Señor Jesús. Pablo y su equipo fueron un buen ejemplo donde quiera que él anduvo. Y dio un buen ejemplo. Y es triste, hermano. Es triste conocer a personas que no se conducen conforme a lo que dice la Biblia. Cada cual tiene su propia Biblia. Y como algunos a veces dicen, lo que pasa es que esa es su interpretación. Pero yo tengo otra interpretación, algunos dicen. La Biblia tiene una sola interpretación. Y uno tiene que dejar hablar a la Biblia. Y no usar la Biblia a nuestra propia conveniencia, como lo hacen algunos. Muchos creyentes he visto en mi vida que ni siquiera han respetado el templo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, por favor, en tu Biblia, versículos 14 y 15. Dice el apóstol Pablo aquí: no descuides el don que hay en ti, dado mediante la profecía de la imposición de las manos del presbiterio. No descuides. Ocupa las cosas permaneciendo en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Te fijas? Para lo que yo hago se manifieste para el bien a todos. Va a decir creyentes y no creyentes. Entonces, nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y no importa que Él me vea. Lo que tiene que ver es algo bueno para la gloria de Dios. Porque la gente nos mira. Siempre estamos en la mira de la gente. El cristiano sabe que debe ser un buen ejemplo a todos. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Observa. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Fíjate lo que dice. Palabra fiel es esta. Y digna de ser recibida por todos. Interesante, una palabra fiel. Tan fiel que es digna de que todos la reciban. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí tan interesantemente. Versículo 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo aconsejando a este joven predicador que él se ponga como ejemplo. No importa, Timoteo, que tú eres un joven, pero tú da buen testimonio a los creyentes en todas las áreas de tu vida.
Y Pablo la menciona todas sin dejar ninguna fuera. Lo mismo es para nosotros como creyentes. Orando por lo bueno. En este caso, en primer lugar, por el liderazgo, por el pastor. Muchas veces en la iglesia hay amargura en los creyentes y ellos se dejan perturbar por esa amargura. En el libro de Santiago, en el capítulo 3, Santiago capítulo 3, vemos lo siguiente en el versículo 13. Santiago capítulo 3, versículo 13. Y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mucha gente a mí me ha criticado. Y muchos de los que han salido de nuestra iglesia, por no decir todos, casi todos, el 99,9%, no tenían obras buenas. Al contrario, listado de pecado y de engaño. Más encima, adulterio y fornicación. 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Yo conocí una cantidad de creyentes que me han mentido. Hay uno que en una ocasión le dije, tú eres el rey de los mentirosos, pero no conocí otro más mentiroso. El rey. Otro que conozco lleva el estandarte. Va en la primera fila. ¡Qué terrible! Pero si tenéis celos amargos en contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Hace muchos años atrás, creo que fue el año 80, cuando hubo otro pecado grande en la iglesia. Y el que lo causó se cree espiritual y... ¿Para qué les cuento? Y mintió contra la verdad. Y destruyó el testimonio de mucha gente. Mucha gente le siguió. Su vida fue destruida hasta el día de hoy. No mintáis contra la verdad. Hay una sola verdad en la tierra. Y eso es la Escritura. Y contra esa verdad no hay nada. Nada. Que el apóstol Pablo dice algo muy interesante en cuanto a la verdad. Compra la verdad. Compra la verdad. Mantén la verdad. Y nunca mientas contra la verdad. En ese año, yo dije desde el púlpito, el día de la luz llegará. Y así va a ser. Los que mintieron aquí, allá serán acusados por el Señor. Muchos se fueron contra mí, muchos. Pero no cuánta cantidad murió sabiendo que yo nunca les mentí. Descubrieron la verdad solitos. Pero por orgullo, nunca vinieron a mí para reconocer su error. Y así es. Así es. Es increíble este punto como el celo, la envidia, el pecado perturba al hombre en su vida. Sigamos. El 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestra por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Lo que falta hoy en día. Toda la gente que tiene celos y que
se enoja muchas veces conmigo por lo que yo digo de la Escritura, no tiene mansedumbre. Al contrario, actúa con orgullo, con pecado, con venganza. Empieza a ir de casa en casa, hablando mal de mí, hablando mal de la iglesia. Y lo he visto mucho. Yo me he quedado callado nomás y lo he dejado todo en las manos del Señor, porque el Señor castiga, pero no a palos. Él pega mucho mejor de lo que yo podía pegar. 15. Pero si esta sabiduría, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Aquellos que se creen que ellos son sabios y que ellos tienen la verdad, sabiendo que no es así. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y así lo he visto yo. Como un proverbio popular dice, Dios los crea, pero el diablo los junta. Y es increíble cómo van buscando los que creen lo mismo que ellos. Y van sacando gente, y van sacando, y siguen criticando y tratando de sacar más gente de nuestra iglesia. Porque donde hay celos y contención, allí también hay perturbación y toda obra perversa. Qué interesante lo que dice aquí. Pero, 17, observa, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Pura. Después, pacífica. Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Qué interesante. Y el fruto de justicia se siembra en paz en aquellos, paz para aquellos que hacen la paz. Pero fíjate tú, que todo el que tiene celo amargo no hace la paz, hace la guerra, destrucción. Qué interesante. Y otra cosa vemos aquí en Hebreos 13, en el 19, versículo 19, por favor. Dice, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto, para tener buena conclusión. Pablo termina su petición de oración, dice, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Pablo aquí está escribiendo desde la cárcel. Quizás tú te has preguntado, bueno, ¿por qué Dios permitió que Pablo pasara tanto tiempo encarcelado? ¿No era mejor que Pablo hubiese tenido libertad para poder ir de ciudad en ciudad predicando la palabra de Dios? Claro que sí. Pero Dios es más sabio. Dios tuvo que encadenar a Pablo, porque Pablo era un hombre extremadamente inquieto, un hombre que no podía estar sentado. Él era un hombre listo y dispuesto para ir a cualquier parte, tomar un barco, caminar de a pie, en un burro, un camello, en una escoba, en lo que sea. Él salía para predicar la palabra de Dios. Pero Dios tenía un plan. Dios lo encarceló y lo encadenó para que él se sentara y pudiera escribirnos la escritura, la palabra de Dios, muchas de las cuales las escribió desde la cárcel. El apóstol Pablo nos dejó 13 cartas más hebreos, todos los entendidos. Y yo, en lo personal, creo que Hebreo fue escrita por Pablo también. Porque no sale en su introducción ni en su conclusión que la escribió. Pero por el contenido, por el lenguaje, por el conocimiento de los hebreos,
y de la historia hebrea. No hay duda alguna que Pablo la escribió. El pastor, por consiguiente, y los líderes de la iglesia, incluyendo los maestros y maestras, debemos enseñar lo que dice la Biblia. Tal y cual lo dice, no lo que nosotros pensamos. Te invito a ir a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 4. Y aquí, en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, vemos en el versículo 6 al 8 lo siguiente. 4, 6 al 8. Primera Timoteo 4, versículos 6 al 8. Si esto se enseñan los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Cuántos creyentes hay que salen a hacer ejercicio, que corren, que se preocupan de su figura, que están haciendo tal y tal cosa para verse mejor, para sentirse mejor? Pero hay cero piedad en su vida. Cero piedad hacia el ministerio y hacia el servicio de Dios. Tienen linda figura, pero para Dios, nada. No hay nada. Nada bueno. ¿Te has preguntado alguna vez qué opinión tiene de ti la gente? ¿Te has preguntado alguna vez qué opinión tendrá Dios de mí? Son preguntas que debemos hacernos y preocuparnos de lo que la gente opina de nosotros. Hablamos de la responsabilidad del pastor, del liderazgo. Ahora vamos a hablar del pastor, ahora del liderazgo. Para ser el liderazgo de la iglesia debe preocuparse para ser apto para buenas obras. Versículo 21, Hebreos 13. Observa, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Cada líder en la iglesia debe ser apto para toda buena obra, para hacerlo gracias a la voluntad del Señor. ¿Para qué? Porque debemos de hacerlo para el Señor. Debemos de brillar para Él. Porque debemos de orar suplicando por los santos, los cristianos. En Efesios, por favor, el capítulo 6, veamos por favor en Efesios 6, en el versículo 18. Orando en todo tiempo, Efesios 6, 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos de orar por todos los santos, por los hermanos en Cristo que nos necesitan. Porque como cristianos, hermanos, tenemos la responsabilidad de dar buenos frutos. Dar buenos frutos. En Mateo capítulo 7, el Señor Jesucristo dijo esto a sus discípulos y los judíos. Mateo 7, 17. Observemos aquí, en Mateo 7, 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos
malos. Qué interesante. El cristiano da buenos frutos. El creyente da malos frutos. Qué interesante. Debemos, por consiguiente, hacer lo bueno ante los ojos de todos los hombres. Pablo lo dice en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, en el versículo 17. Dice, Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Fíjate, no solo los que son cristianos, sino de todos los hombres. Procurar lo bueno. Porque no debemos de pagar mal con mal a nadie. Absolutamente con nadie. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8. Bien digo, 1 Timoteo capítulo 3. Porque Pablo aconseja aquí a los diáconos. Primera carta de Pablo a Timoteo capítulo 3, versículo 8. Observa la responsabilidad y ministerio que tiene que tener el diácono. Hay mucha gente que acepta ser un candidato para diácono, pero que no se estudia a sí mismo, no se mira a sí mismo, y que toma la responsabilidad sin ningún valor, no le da ningún valor a ser un diácono ni ser un maestro de la escuela dominical. Vayamos por favor a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos, los diáconos, también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Los diáconos, versículo 12, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pero ¿cuántos han sido descalificados? ¿Cuántos han dejado su responsabilidad y su ministerio tirado? La Biblia, hermanos, la Biblia en el final es el único libro que tiene la palabra fiel a la cual nosotros debemos de creer. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que con esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de lo que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino se ejemplo los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, de la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía y la imposición de las manos. Ocúpate de estas cosas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí vemos abiertamente que el apóstol Pablo está enseñando correctamente a Timoteo, diciéndole aquí en este párrafo, palabra fiel es esta, la escritura de la palabra de Dios. Haciendo lo bueno, no solo por el pastor, sino también por los cristianos. El cristiano desecha
todo lo que es malo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Veamos lo que dice. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptable a Dios por medio de Jesucristo. El cristiano vive conforme a las promesas que tiene la Biblia. Segunda epístola de Pedro, ya que estamos aquí, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro 1, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Qué interesante. Como cristiano, para concluyendo este mensaje, el cristiano debe o debemos de vivir tomados de la mano de Cristo, asidos de Cristo, como dice la Escritura. Primera carta de Pablo, capítulo 10, en el versículo 12. Primera de Corintios 10, 12. Debemos estar tomados de las manos de Cristo. Primera de Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Acuérdate siempre de Sansón, como dije hace un rato. No tengamos la confianza de Sansón para no caer. Nosotros, como cristianos, hermanos, debemos mostrarnos como ejemplo a los demás. Tito, capítulo 2, versículo 7. Tito, capítulo 2, versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. El cristiano debe hacer buenas obras. Tú y yo debemos hacer buenas obras. En el capítulo 3 de Tito, Tito capítulo 3, versículo 8, observa, palabra fiel es esta. Fíjate, otra vez Pablo usando el lenguaje, no solo con Timoteo, sino con Tito ahora. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insista con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El cristiano verdadero entiende cuando ha pecado. Lo mismo que yo. Cuando yo he pecado, me siento mal, me siento podrido, porque sé que me salí de la voluntad de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 17. Santiago capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que no pequemos, hermano. Cuidémonos mucho en nuestras vidas para no pecar, porque Dios no nos ha llamado a pecar, sino nos ha llamado a la santidad. Debemos orar por lo bueno, por el pastor, el liderazgo y la iglesia en general. Oremos. Gracias, Padre, una vez más, por tu palabra santa,
Y vimos en 2 ocasiones que el apóstol Pablo escribió hablando, palabra fiel es esta. Yo te ruego, Padre, que tú bendigas nuestra iglesia, que la santifiques y nos ayudes, Padre, en todo tiempo a estar tomado de ti y seguir adelante, no importa la situación en la cual nos encontremos. Úsanos para tu gloria y tu honra y que aprendamos a brillar para ti. En el nombre santo de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano y amigo. Nos vemos el domingo que viene. Que tengas una linda semana junto a tu familia. Muchas gracias.